Vamos a darle la bienvenida a todas y todos por estar en esta sesión de nuestra Academia al Cubo. Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Silver Ceballos, que ya se va a presentar también. Y vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de una validación de un proyecto que hicieron los chicos de Rosalind Innovation. Ahí no me voy a meter mucho porque Silver obviamente nos va a contar en qué consiste. Él es de Costa Rica. Tiene 2 horas menos en este momento, así que agradecemos también que haya hecho las cosas corriendo para poder estar con nosotros. Como en cada academia, les recuerdo que en caso de cualquier duda, pregunta, pueden levantar la manito con los botones que están acá abajo en Zoom y podemos activarles el audio para que puedan hacer su pregunta. ¿Ya? Entonces los voy a dejar en este momento con Silver, quien va a comentarnos un poquito de lo que hacen estos chicos de Costa Rica en sus proyectos cotidianos, ¿cierto? Vamos entonces con Silver. Muchas gracias por estar acá. A vos las gracias, Juan Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos las personas que están aquí presentes. ¿Verdad? Es un honor para mí también ser parte de los invitados de las charlas que están dando al Cubo y tengo entendido que pues nos acompaña, ¿verdad? Profesores, profesoras y estudiantes. Entonces, bueno, eso para mí es muy, pues, muy gratificante, ¿verdad? Espero que la charla que preparé para el día de hoy sea de su interés, ¿verdad? Que les guste bastante. Y les vamos a contar pues una historia pues bien interesante de algo que estamos, un poquito de lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica. Y pues esperamos, ¿verdad? También que ojalá pueda pues reproducirse, ¿verdad? Cosas similares como estas allá a la distancia. Entonces, voy a iniciar a compartir pantalla para que puedan observar. Les agradezco si me confirman que se visualiza la presentación del día de hoy. Excelente, excelente, excelente. Bueno, y como dijo Juan Pablo, mi nombre es Silver Ceballos. Yo soy ingeniero en biotecnología de formación. Actualmente soy estudiante de posgrado en la Universidad de Costa Rica. Estoy terminando mi maestría en microbiología. Y pues con Rosalind Innovation soy el actual director. Somos, ¿verdad?, una compañía de educación conformada por 4 colegas en ingeniería en biotecnología y actualmente pues, nos dedicamos a la educación STEM. Entonces, eh, la charla del día de hoy se titula Ciencia en casa, más cerca de lo que crees. Y pues la idea personal, ¿verdad? Que traté como de elaborar es que esto se puede hacer ciencia en casa. Por mi formación y por mi trabajo, pues trabajo, digamos, en la academia. Entiendo, ¿verdad? Tengo casi 10 años de comprender y de participar de forma cercana de la investigación científica que toma lugar en las universidades y como tal también conozco, ¿verdad?, ciertas deficiencias o retos que existen en los países pues para poder sacar la ciencia de ahí, ¿verdad? Poder llevarla a las escuelas, poder llevarla a los colegios. La divulgación científica, pues ahora es algo, ¿verdad? Es un tema como sumamente importante, pero todavía existen como muchísimos retos pendientes. Entonces, eh, bueno, al final de la charla daré como algunas conclusiones como relacionadas con estos puntos. Primero quería como compartir un poco, ¿verdad? Para poder contextualizar, bueno, qué es Rosalind, ¿verdad? Y qué es como lo que hace. Les comenté que somos una compañía como de educación STEM, conformada, ¿verdad? Por 4 ingenieros. Y pues básicamente nuestra misión es promover la ciencia en la juventud. Ahora, el cómo es mediante programas experimentales. ¿Por qué programas experimentales? Porque nosotros creemos que uno realmente aprende mejor cuando se hace, ¿verdad? Una cosa es aprender viendo y replicar, pero nada como hacer y experimentarlo y vivirlo. Y en ese sentido, ¿verdad? A nosotros nos rigen pues 4 ejes principales. Número uno, pues las áreas STEM,
¿verdad? Es en lo que, es en lo que estamos, es en lo que tenemos expertise y es justamente lo que queremos como, ¿verdad? Involucrar a las personas y muy ligado a las áreas de sistema está también la guía vocacional. Casi que mucho de lo que hacemos pues tiene como un objetivo de que todos los jóvenes, jóvenes ya sea de escuela o colegio, pues despierten un interés temprano por las áreas STEM o, ¿verdad? En el caso de que no les guste, pues rápidamente se den cuenta, ¿verdad? Que pronto sus intereses están en otras áreas, entonces no hay pérdida alguna. Y hay otros dos componentes que también son parte de nuestros ejes transversales, que es número uno, pues las habilidades blandas. Siempre tratamos, ¿verdad?, de fomentar habilidades blandas en todos los programas con los que contamos. Y también un componente de innovación y emprendimiento, ya sea, digamos, mediante el diseño de las cosas que ofrecemos o mediante también las actividades que están involucradas. Y parte también de nuestros valores, que voy a quitar esto por aquí, ahora sí, me disculpan. Parte también de nuestros valores, pues un poco, ¿verdad? Lo que es la curiosidad como primer valor, es lo que siempre tratamos como de promover y una serie de cosas que son esenciales en la ciencia, ¿verdad? Siempre la perseverancia, ¿verdad? No rendirse, comunicación asertiva, generar comunidad y poder luego llevar ese aprendizaje, materializarlo, ¿verdad? En la comunidad mediante el liderazgo. Todo eso es parte de la experiencia Rosalind y eh, pues guía, ¿verdad? Absolutamente todo lo que hacemos. Ahora, esta imagen es para introducir una idea, ¿verdad? Que es parte de nuestra actualidad. Eso, ¿verdad? Yo la titulé como enseñanza en la época prepandémica y es una fotografía de uno de los tantos cursos de experimentación con microorganismos que impartíamos antes del 2020, antes de la pandemia. Y como pueden ustedes observar, la presencialidad es lo que caracteriza esa fotografía. ¿Verdad? Un aprendizaje colectivo, ¿verdad? Ahí tenemos a Kevin Quesada, uno de nuestros facilitadores, y pues eso se vio eh, bastante impactado tras la pandemia, ¿verdad? La adaptación lo es todo y la adaptación a nivel educativo, pues es algo fundamental, ¿verdad? Existen muchísimos retos, ¿verdad? Tanto para profesores como para los estudiantes, como para poder tener modalidades que se asemejen a a aquella época prepandémica. Y el aprendizaje de las ciencias se ha visto fuertemente, pues, digamos que impactado y no solo, digamos, en escuelas y colegios, sino también en las universidades, puesto que las personas no pueden ni siquiera como acceder a los laboratorios. ¿Verdad? Con más razón, pues, hacer talleres presenciales con chicos y demás, pues, digamos que se detuvo por un momento. Y esto nos llevó, ¿verdad?, a adaptar varios de los programas que anteriormente eran presenciales, adaptarlos a una modalidad virtual. De hecho, nosotros contamos con tres programas como bien sólidos que se llaman Let's Make Science, Let's Make Innovation y Let's Make Informatics. Los últimos, el del centro, digamos, es uno más relacionado con emprendimiento e innovación. El tercero tiene que ver con bioinformática, digamos, desarrollar capacidades en bioinformática. Pero el primero, que se llama Let's Make Science, es el cual pues voy, digamos, a enfocarme para la charla del día de hoy por la naturaleza y también por sus resultados. Entonces, para contarles un poco, ¿verdad? Como de cómo se origina Let's Make Science, en realidad nosotros veníamos trabajando como en esta idea de hacer un kit científico, ¿verdad? Y junto a uno de nuestros aliados, que se llama Dunamica, que es una organización no gubernamental aquí que apoya jóvenes de escuela y colegios de múltiples zonas del país, a jóvenes, ¿verdad? Que tienen como no solo un gran potencial, pero sino también dificultades económicas grandes. Entonces, pues ellos tienen, en verdad, una comunidad increíble de jóvenes que quieren como salir adelante y demás. Ellos los apoyan económicamente y también tienen como un ambiente, bueno, propician, digamos, un ambiente que los lleva desde ese momento en donde son reclutados hasta el momento en donde ingresan a la universidad y posterior, ¿verdad?
y posterior. Y entonces, bueno, junto con ellos, ¿verdad? Em, Se nos plantea como esta oportunidad de cómo poder, ¿verdad? Hacer alguna actividad que tenga que ver con ciencia, obviamente con experimentación, ¿verdad? Tales como las que hacíamos en el pasado, pero en este momento en donde definitivamente pues casi que todos están en las casas, ¿verdad? No existe como la modalidad para ir a un lugar, estar en presencialidad, etcétera. Entonces era como uno de los retos junto a Edunámica y pues nosotros dijimos, vamos a la obra. Nosotros teníamos ya como algunas cosas, digamos, predeterminadas y decidimos, pues, tratar de afinar, digamos, afinar un programa que fuera como virtual, alistar un kit científico, ¿verdad? Que fuera como llevado a las personas y Edunámica a su vez, pues era ¿verdad? La organización que tenía como a estos chicos y chicas a lo largo del país. Entonces, pues mediante esta unión logramos establecer pues la validación de uno de nuestros programas experimentales. Que básicamente Let's Make Science pues es un programa experimental, ¿verdad? Que implementa un kit científico. Esa es como su característica primordial. De hecho, es como una caja como esta que les enseño aquí por la cámara. Es una caja que tiene absolutamente todos los materiales necesarios para poder realizar 8 sesiones virtuales en donde cada una se realiza un experimento con, ¿verdad? Con el objetivo de impactar positivamente el aprendizaje de jóvenes, pero a nivel de ciencias, ¿sí? La idea es que sea, ¿verdad? Un kit con filosofía de aprender haciendo y este kit, ¿verdad? Incluye un microscopio de papel, incluye los materiales para los 8 experimentos que les hablé y además incluye, ¿verdad? El envío de este kit a las personas receptoras, material didáctico que tiene que ver con las presentaciones, ¿verdad? De las sesiones y algunos folletos, además de el acompañamiento por parte de instructores, ¿verdad? Capacitados con experiencia en investigación. Entonces, vean que aquí vemos como ¿verdad? Una distribución de las sesiones, que son 8, como les comentaba, y básicamente lo que hacemos es hacer un recorrido, pues, por varios temas que pueden ser clásicos a nivel de experimentos sencillos para poder realizar en casa, pero tratando, ¿verdad?, de como de modernizarlos, traerlos a la modernidad y poder también como añadirles un componente científico robusto, sobre todo a nivel de toma de datos. Entonces, vean que, por ejemplo, tenemos la primera sesión, que la idea es como trabajar, ¿verdad?, con microorganismos de un composto orgánico. ¿Verdad? Es una sesión meramente microbiológica. La segunda sesión tiene que ver con extraer ADN. Hicimos extracciones de ADN de múltiples frutas y verduras. Eh, en lo que es la tercera y la quinta, básicamente utilizamos ese microscopio de papel para poder explorar tejidos vegetales. Y en la parte 4 exploramos un poco la fisiología, digamos, de las semillas, tratando de ver el efecto que tiene el agua, ¿verdad? En la semilla, cuando embebemos las semillas y luego las germinamos en recipientes plásticos. Tenemos también la sesión 6 y 7, digamos, que son más de química o bioquímica. En la 6, por ejemplo, donde hacemos extracciones de pigmentos de plantas eh, y los visualizamos en una cromatografía, o la 7, en donde exploramos también la naturaleza de las reacciones químicas. Y una última sesión que tiene que ver más con microbiología y con bioquímica, en donde hacemos un experimento de fermentación sometiendo levaduras a diferentes fuentes de carbono. Entonces, yo lo que quisiera, ¿verdad? Mi objetivo no es como explicar, ¿verdad? No, pues el programa como tal, sino centrarme más en los resultados y resaltar algunas cosas como curiosas de los resultados. ¿Por qué quiero como resaltar algunas cosas curiosas de los resultados? Porque los resultados no son míos como instructor,
autor, ni son de Marcelo, como es uno de nuestros colegas, sino que son de las personas que forman parte y utilizan este kit. Por ejemplo, digamos, para esta sesión, que es una de las primeras, ¿verdad? El kit contiene todos los materiales para hacer cultivo eh, microbiológico, ¿verdad? A partir del compost, como podemos ver aquí, ¿verdad? Se otorga, ¿verdad? Una muestra de compost y los materiales para poder, poder preparar una suspensión de ese compost y poder luego, ¿verdad? Rayar una placa que contiene, ¿verdad? Contiene una gelatina con nutrientes eh, y dar monitoreo a los microorganismos que crecen. Como pueden ver, casi que todos los chicos que realizaron el experimento con nosotros, pues lograron no solo cultivar sus microorganismos por primera vez en la vida, sino también incluso aislarlos. Vean aquí como podemos ver colonias individuales, ¿verdad? De microorganismos en su quinto día de crecimiento, las cuales se pueden purificar de verdad, de haber incluido como materiales para eso y se pueden llevar a otro nivel. Pero vean cómo este tipo de actividades, ¿verdad? Que normalmente son restringidas hasta la universidad, en realidad podemos sacarlas de ahí, ¿verdad? Y visualizar a una temprana edad cómo es que se ven los microorganismos, cómo se ven las bacterias, cómo se ven los hongos, que es algo que la verdad pocas veces, digamos, los jóvenes tienen, digamos, oportunidad de hacerlo, excepto aquellos que entran tal vez en una carrera universitaria que está relacionada con ciencias de la vida, pues claramente ellos tienen luego la oportunidad. Entonces aquí estamos hablando, ¿verdad? De chicos y chicas de 8, 10, 12, 14 años aislando por primera vez microorganismos y visualizando las diferentes morfologías que podemos encontrar existiendo en uno de los compost. Vean, por ejemplo, también, ¿saben? Aquí se me fue, perdón. Esperen un momentito. Aquí está, otra vez. Vean, por ejemplo, este de los experimentos en donde extraemos ADN, que es un experimento clásico, sin embargo, aquí la única diferencia que nosotros hacemos es que tenemos un método estandarizado que logra extraer ADN de múltiples materiales, lo cual a veces eso es como complicado. em, Muchas veces se utilizan ciertas frutas o verduras y en cambio, digamos, con nuestro kit, pues lo que tratamos más bien es como de abrir eso a múltiples muestras, ¿verdad? El que quiere usar cebolla, pues usa cebolla, si quieren usar papaya, usa papaya, si quieren usar banano, usen banano, si quieren usar fresas, pueden usar fresas. Y podemos hacer, digamos, toda una, ¿verdad? Una discusión de el rendimiento que tiene el proceso de extracción. Como pueden observar, digamos, en estas fotografías con los vasos, ¿verdad? Podemos ver extractos, ¿verdad? Diferentes de frutas, en donde se ve en la capa más superior, ¿verdad? Se puede observar cómo el ADN se deposita ahí. Y obviamente, ¿verdad? La idea más que ver el ADN, pues es también entender todo el fundamento de la extracción química que ocurre en el proceso, ¿verdad? Para poder extraer una molécula como el ADN. Eh, que lo cual, ¿verdad? Es algo súper interesante, fue algo que yo aprendí pues hasta los, si no me equivoco, los 19 años, ¿verdad? Viéndolo a una edad como bastante temprana. Vean, por ejemplo, perdón, estoy teniendo como un problemita cuando le doy avanzar y me avanza como múltiples veces. Ok, ahora sí. Otro también de las cosas interesantes es que el potencial que tiene un microscopio de papel para poder observar lo microscópico. Eh, este microscopio de papel es una marca Foldscope, ¿verdad? Nosotros lo importamos y lo distribuimos aquí. Y básicamente, en una de estas prácticas, pues realizamos macerados de diferentes partes de las plantas. Macerados de tallos, macerados de hoja, macerados de raíz, ¿verdad? Y a partir de esos macerados podemos luego visualizar las células vegetales y poder ilustrar justamente los diferentes tejidos, ¿verdad?, que existen en las plantas.
que básicamente es como una práctica universitaria que uno realiza con un microscopio que vale, puede andar, ¿verdad?, entre los $1,000, $2,000 para arriba. Ahorita con un microscopio de papel completamente muchísimo más barato, accesible, que cualquiera puede como armar. Y podemos visualizar, por ejemplo, vean acá, ¿verdad? Este tipo de tejido es un tejido muy característico de un tallo, por ejemplo. O podemos ver también, ¿verdad? Los diferentes, perdón, las diferentes pigmentos, ¿verdad? Que se esconden, que son resguardados dentro de las células vegetales, que en este caso, pues son carotenoides, ¿verdad? Con ese color, así como naranja, ¿verdad? Y nos permite, pues, ir más allá, ¿verdad? De las plantas. Eso nada más, esas fotografías no son, nuevamente, no son nuestras, son fotografías tomadas por chicos y chicas. Y entonces se observa pues claramente, ¿verdad? La forma de las diferentes células, los colores que tienen, cómo se visualiza e ilustra súper bien, ¿verdad? Como, o sea, no, creo que la diferencia de ver una célula, una célula vegetal por primera vez, de verla a un libro, a verla como con los propios ojos, creo que es como bastante, pues bastante impactante, ¿verdad? Ahora, y también quisiera como resaltar, ¿verdad? Eso, esta práctica que tiene que ver con realizar extracciones de pigmentos de diferentes cosas a nuestro alcance, talos de flores, utilizamos también ciertas frutas, frutas de color rojo o verduras de color naranja, utilizamos también, por ejemplo, ralladuras de ciertas verduras como las zanahorias. Y básicamente aquí lo que tratamos es como de generar extractos químicos, ¿verdad? Sencillos, son extractos muy sencillos de cosas naranjas o rojas o cosas azules o moradas, ¿verdad? Y poder luego comparar, ¿verdad? Cómo, no solo cómo son esos pigmentos, sino también realizar un experimento, ¿verdad? En el cual recreamos una técnica química ancestral, ¿verdad? Que se llama cromatografía. Seriamente sería la cromatografía de capa fina, sería como su nombre. Y nosotros, pues, básicamente lo que hicimos fue someter esos extractos que preparamos a partir de cosas vegetales, recrearlo en la casa y poder ver la movilidad de esos pigmentos sobre el papel. Al someter ese papel, ¿verdad? A un solvente, que en este caso, pues, era el alcohol. Y comparar, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que extraen carotenoides a partir de todo lo que sea rojo o naranja, ¿verdad? Pues no comparar eso, ¿verdad? Con respecto a aquellas moléculas que son moradas o violetas. Y las moléculas moradas o violetas, pues sí tienen movilidad en el papel, mientras los carotenoides tienen muy poquita. Y podemos observar, por ejemplo, resultados como esos en donde personas que trabajaron con tomate, pues se observa, digamos, que la mancha, pues absolutamente, ¿verdad? No avanza, no avanza para nada. Ahora también, ¿verdad? Para ilustrar un poco que esa fue una de las prácticas pues más aclamadas, experimentar con levadura es algo increíble porque la levadura es muy fácil de, ¿verdad? De conseguir, pero más importante que eso es porque la levadura es todo un modelo, ¿verdad? La levadura de hacer pan es una célula que se puede ver en el microscopio, la podemos ver en el Foldscope, por ejemplo. Es una célula también que podemos preparar cultivos, de tener como los materiales. Y en este caso, ¿verdad? Nosotros justamente pues lo que hacemos es preparar materiales con ciertos sustratos y comparamos el crecimiento, ¿verdad? De la levadura en esos sustratos, así también como la producción de CO2 como uno de los productos, ¿verdad? De el crecimiento de la levadura en el sustrato. Si nosotros agarramos y metemos un cultivo de levadura y lo ponemos en diferentes sustratos, pues va a haber un sustrato que favorece ese crecimiento de mayor forma. Y esa producción de CO2 se ve en la producción de gas almacenado en un globo. Entonces podemos, por ejemplo, comparar ya sea en la imagen de la izquierda o en la otra de la derecha,
cómo, ¿verdad? Cómo tenemos siempre como un globo que no presenta crecimiento, o tenemos un globo que presenta como un poco de crecimiento, y tenemos un tercero que presenta más crecimiento que los otros dos. Ilustrando así también, ¿verdad? Como la facilidad que tiene la levadura para poder utilizar de pronto ciertos compuestos y no tanto otros. Y en ese sentido, pues ese fue como uno de los experimentos, digamos, más, eh, pues que más emocionó, digamos, a los chicos y chicas, debido al montón de posibilidades que puede tener. ¿Y qué pasa si le meto jabón en polvo? ¿Qué pasa si le meto otro tipo de azúcar? ¿Qué pasa si utilizo harina de maíz? Bueno, son cosas, digamos, que, ¿verdad? Que son accesibles y que, pues, con cuidado podemos como tratar de repetir. Entonces, este, vean, por ejemplo, por acá, que son experimentos posteriores, digamos, de personas tratando, ¿verdad? También como de recrear sus resultados con otras fuentes. Vemos en la derecha cómo alguien quiso probar con la gelatina, que pensaba, ¿verdad? Que la gelatina de pronto por tener un alto contenido de azúcar, pues iba a ser como bueno, digamos, y parece que la levadura pues prefiere muchísimo más, digamos, el azúcar moreno. Luego la persona estaba preguntando que por qué esto era así, ¿verdad? Si la levadura usaba como tanta azúcar, ¿por qué la gelatina de pronto no le gustó? Entonces, bueno, son ese tipo, digamos, de preguntas post experimento, ¿verdad? Que ayudan a ilustrar que la vida es a veces un poco más compleja, ¿verdad? De lo que parece. Y aquí, digamos, lo que quiero rescatar es esa curiosidad que nos lleva de pronto a repetir un experimento para poder probarla con otras cosas, con nuevas variables. En este caso, ¿verdad? La levadura sería la misma, pero lo que querían probar los chicos eran diferentes sustratos de carbono, o básicamente diferentes alimentos. Era como ese impacto que tenía sobre la levadura. Entonces, um, ese programa, que fue un programa de 8 sesiones, una semanal, aproximadamente 2 meses, eh, nos llevó a incluso, digamos, a diseñar una segunda parte. Pero esta segunda parte del programa ya no era enfocada en realizar experimentos guiados por nuestros facilitadores, sino que se trataba más de desarrollar experimentos propios, ¿sí? Básicamente, básicamente poner a prueba, ¿verdad? Aquello que se aprende durante ese programa de 8 sesiones y dirigirlo hacia intereses personales. Entonces, bueno, esta segunda parte básicamente consistía, ¿verdad?, en tener 3 sesiones, que eran 3 sesiones más que todo como tipo taller, en donde tratábamos justamente de preparar a los chicos a través, ¿verdad?, de un proceso en donde entendieran, ¿verdad?, como qué es un proyecto científico, ¿verdad?, cómo el proyecto científico tiene que ir guiado, ¿verdad?, por el método científico, cuáles son esas etapas del método científico, partiendo, ¿verdad?, desde la observación, el planteamiento de hipótesis, eh, el diseño del experimento y luego la ejecución, ¿verdad? Y cómo luego yo colecto datos a partir de ese experimento que tengo no solo que evaluar, pero también tengo que comunicar, ¿verdad? Entonces, incluso esa segunda parte tenía pues un día que era como un demo day, en donde las personas pues presentaban, digamos, sus resultados. Entonces, incluso, ¿verdad? La sesión número uno, básicamente lo que hacíamos era como tratar, ¿verdad? De definir temas y curiosidades, establecer preguntas, tratar de venir con una hipótesis, ¿verdad? Que es casi como una forma de responder a la pregunta, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Es básicamente un enunciado que trata de responder la pregunta y la hipótesis posteriormente se valida, ¿verdad? Con un experimento. Eh, durante la segunda sesión, ¿verdad? Tratamos más que todo, ¿verdad? De hacer el diseño experimental, ¿verdad? De enlistar como cuáles son los materiales que voy a utilizar, em, cuáles son los materiales que voy a utilizar, cuál es el experimento que voy a realizar, cuáles son mis variables, ¿verdad? Y obtener también retroalimentación de los compañeros. Teniendo eso claro, pues lo que queda, ¿verdad? Básicamente es como realizar ese experimento y tuvimos una tercera sesión en donde nada más era como para comentar los resultados obtenidos y poder como
comunicar, ¿verdad?, sus resultados con los demás para poder obtener retroalimentación y demás. Y yo quería como mostrarles, ¿verdad? Eh, Quería mostrarles, de hecho, uno de los videos. Vamos a ver si me carga, ojalá que sí. Si no, lo tengo como también en mi escritorio. Pero yo quisiera como mostrarles, ok, lo tengo en mi escritorio, no se preocupen. Uno de los videos que en realidad es como decir, de los videos que se entregaron, o sea, es un entregable, ¿verdad? De este proceso, que me parece que ilustra demasiado bien el tema de lo que se busca con esto de poner a prueba los conocimientos. Entonces, nada más les agradecería si me confirman si el video se puede observar en un momentito. Vamos a ver, ya casi todo. Se observa, Sí, lo ven, sí, escucha, se ve. se ve y se escucha, No se escucha, solo se ve. solo se ve, no se escucha. Ok, eso. ¿Se escucha o no se escucha? No se escucha. No, no se escucha, solo se ve. Ok. Vamos, Pero, bueno, tal vez voy a ponerlo y voy a ir tal vez como contándoles un poco, ¿verdad? Como qué es lo que pasaba por acá. Básicamente aquí teníamos un chico, ¿verdad? Que le encantó el experimento de las levaduras y lo que quería como, ¿verdad? Lo que quería explorar era un poco como el impacto que tenía la temperatura sobre el crecimiento. Ahora trata, ¿verdad?, de explicar un poco como los materiales que trató de implementar, que de hecho utilizó pues materiales del hogar, ¿verdad? Algunos que ya tenía como disponible, algunos vasos o contenedores, esos materiales pues no fueron incluidos, sin embargo, los materiales que se incluyeron permitieron, ¿verdad?, ilustrar un poco como qué era lo que se necesitaba y la persona pues obviamente encontró algunos materiales que funcionaban muy bien y básicamente lo que preparó eh, este chico fue utilizar, ¿verdad? Tanto utilizar azúcar como una de las fuentes de carbono, ¿verdad? Añadirlas una cantidad homogénea, ¿verdad? De azúcar en el tubo y preparar un cultivo de levadura que posteriormente se partía, ¿verdad? Un poquito en cada uno de los tubos, se les ponía, ¿verdad? Algunos se les ponía como un agua fría, algunos se les ponía como un agua como caliente. Era la misma fuente y básicamente la persona tomaba el tiempo, ¿verdad? De cuánto tardaba, ¿verdad? En aparecer como justamente la producción de burbujas. Y, y reporta justamente digamos, en los resultados, lo que reporta es que el de agua caliente, ¿verdad? Es el que, digamos, en cuestión de minutos, básicamente empieza como a producir burbujas. Tenía como algo de agua ambiente que empieza a producir a los 10 minutos y tenía el de agua fría que produce burbujas hasta los 40. Y esto lo repitió 3 veces. ¿Ok? Entonces vean cómo es un video, digamos, de 1 minuto 20, ¿verdad? Cómo alguien interioriza, ¿verdad? Interioriza y comunica muy bien como lo que hace. eh, lo que hace con resultados, ¿verdad? Súper interesantes, ¿verdad? Demostrando así algo que la persona justamente pues había como planteado, que era que el agua fría pues iba a ser como sumamente contraproducente para el crecimiento, ¿verdad? Que nosotros podríamos decir que, bueno, pero es que eso es como un poco obvio, bueno, pero tal vez sea un poco obvio, pero digamos, demostrarlo no es tan obvio, ¿verdad? Y creo que ahí es donde está como la magia. La magia está en la demostración, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Hasta la fecha, pues, ¿verdad? En el trabajo de nosotros con niños y jóvenes, pues, hemos trabajado, digamos, con muchas instituciones.
Muchísimos estudiantes también han pasado por nuestros cursos y actualmente contamos con diferentes programas, tanto para jóvenes, ¿verdad? De escuela y colegio, también como para capacitación profesional o actualización docente, ¿verdad? Cómo brindar herramientas para los docentes también para potenciar, ¿verdad? El trabajo que ya realizan. Y pues Let's Make Science está justamente, digamos, en esta línea, ¿verdad? De tratar de potenciar el aprendizaje. Em, Nosotros siempre hemos, ¿verdad? Hemos impartido, digamos, este programa. Sin embargo, también está como la opción de que una institución quiera como adoptarlo, ¿verdad? O algún profesor también quiera como adoptarlo y en este caso pues se le envía como el kit con todos los materiales. Ahora, yo quisiera como resaltar algunas cosas que son, digamos, aparte, relacionadas, pero aparte, y digamos, si son tal vez como mis conclusiones personales, voy a tal vez a dejar de compartir, ¿verdad? Bueno, voy a más bien a irme como al slide número uno. eh, y es lo siguiente, tal vez son como algunos puntos muy puntuales. El primero es que la ciencia se puede realizar en casa. Lo que falta tal vez son a veces los materiales que se vuelven intimidante o no hay como una idea. En la medida que los materiales sean proporcionados, pues eso es una barrera menos, ¿verdad? Y nos acerca más bien a lo importante que es hacer. Y número dos, también de que la ciencia es algo como más allá de la academia, ¿verdad? Ahorita estamos en la academia científica, ¿verdad? Y este tema como académico es algo que siempre como que llama mucho la atención. Sin embargo, debemos pensar que la ciencia tiene que ir más allá y no debe como centralizarse únicamente en los centros universitarios, sino que tiene que salir de ahí para la escuela, para los colegios, entendiendo, ¿verdad?, que el grado de ciencia pues que se hace es diferente, con objetivos completamente diferentes, con recursos diferentes, pero aquí lo que queremos ilustrar, ¿verdad?, es que pues que la ciencia es un proceso lento, un proceso colectivo, ¿verdad?, un proceso de hacer, de equivocarse, de perseverar, y que cualquier persona, ¿verdad? Con los materiales tal vez a su disposición, pues puede formar también parte de este proceso. Y eso es algo como que yo quisiera como dejar claro, ¿verdad? En la medida en que podamos, ¿verdad? Sacar la ciencia de las universidades y a la vez lo que estamos afuera, docentes o instituciones, también podamos formar, ¿verdad? Recurso humano que sea capaz de hacer experimentos con sus chicos, pues en la medida que hagamos eso, ¿verdad? Vamos a impulsar a más personas que ingresen pues, al área STEM, a aquellos que les interesa, ¿verdad? A los que les interesa, pues rapidito se van a dar cuenta que no es su área, ¿verdad? Que también es como sumamente positivo. Y creo que eso nos ayuda también a transicionar a una sociedad basada en el conocimiento. Entonces es un poco como lo que quería como añadir, ¿verdad? Para cerrar esta charla que preparé, como mostrar, ¿verdad? El gran, como dicen, el big picture, ¿verdad? O ese gran panorama que está como frente a nosotros y cómo nosotros somos actores importantísimos en ese proceso de transición. Entonces, eh, sin más, pues yo les agradezco enormemente la oportunidad para estar aquí, compartir esta experiencia que tuvimos con esos chicos de todo Costa Rica. Y pues más bien quisiera como cederles la palabra, ¿verdad? Si tienen como dudas, comentarios, pues que podamos conversar un poquito más. Muchas gracias, Silver, por la presentación. Ahora dejamos micrófono abierto. Bueno, recuerden, tienen que levantar la manito para dejarles el micrófono abierto. Quienes tengan dudas, quieran hacer alguna pregunta a Silver, quieran comentar algo que les pasa respecto a lo que nos comentó recién, tenemos tiempo y libertad para que lo puedan hacer. Tenemos a Paulina. Dale, Paulina. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, mi consulta va directamente como el proceso, porque entiendo que ya hay una trayectoria más larga en cuanto a STEM. Entonces, como el proceso de apropiación en las escuelas de este enfoque educativo tomó mucho tiempo, fue muy complejo, porque acá, si bien ya se habla de STEM, es como difícil todavía visualizarlo en las escuelas básicas. Ujú. Vamos a ver, aquí no es muy diferente. Existen muchas barreras y también existe desconocimiento. Ahora,
Yo, en verdad, en este proceso he visto como algunas cosas que me parece que pueden como ayudar a eliminar esas barreras y yo creo que es entender el valor que tiene. Digamos, si el valor es algo que es subjetivo, ¿verdad? O sea, el valor no es lo mismo el valor para la institución, ¿verdad? Una institución en adoptar programas STEM, el valor que busca es más que todo como una diferenciación a nivel comercial, ¿verdad? Eh, y ese es como un lenguaje, ¿verdad?, de la institución. Ahora, si uno es profesor, ¿verdad?, el valor que uno ve en eso, pues tiene que más que ver con, pues, preparar a sus estudiantes de una mejor forma. O sea, tratar de que los conceptos sean reforzados, de que los estudiantes entiendan los contenidos por los que tienen que atravesar y que la capacidad crítica pues sea mejor para en el momento, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pues en el 5.º año de colegio, pues habían como unas pruebas, entonces ese era como el objetivo de los colegios, ¿no? Que los estudiantes aprueben esas pruebas, que lo hagan de una buena forma y que consigan una nota que les permita, pues posteriormente ingresar a la universidad o transicionar también a una etapa laboral. Entonces, yo creo que sí, es complejo, es difícil. A veces uno encuentra, ¿verdad?, que hay instituciones que no lo entienden, que no, tal vez no tienen como esa visión, ¿verdad? Hay otro tipo de barreras que son barreras de coordinación, ¿verdad? De cómo a veces la institución tiene, ¿verdad? Tiene como muchas ganas de implementar, sin embargo encuentra como ciertas resistencias a nivel docente. Eso también nos ha sucedido. Y más bien a veces tenemos más bien el otro caso, que es donde tenemos a los docentes como muy interesados en participar y sin embargo no encuentran como el apoyo a nivel institucional que les permita ¿verdad? Como implementar. Entonces, eh, sí, es como complicado, es un proceso tedioso o lento, digamos. Sin embargo, yo creo que hay una clave que es tratar, ¿verdad? De no solo, bueno, para nosotros ha sido un reto tratar de explicar el valor de lo que hacemos y también nos costó entender que el valor es una cosa subjetiva y que el valor para el docente, el valor para el estudiante y el valor para la institución son completamente distintos. Entonces, es algo como un poco de comunicación, pero también es un tema como de oportunidad. Hay instituciones que no tienen los recursos para implementar sus programas STEM. Nosotros tratamos de ayudar, digamos, en todo lo posible para, ¿verdad?, reducir esta brecha. Y en otros casos, pues es un asunto también como de tiempo, ¿verdad? Que no es, de pronto las necesidades, pues giran en función de otro tipo de prioridades, que también es sumamente válido, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo mejor es como ir tratando de convenciendo a otros, convenciendo profesores, convenciendo instituciones y compartiendo los resultados, porque definitivamente, al menos para nosotros, las personas que pasan por este tipo de programas salen con, o sea, como con una mejor noción de conceptos, por ejemplo, de biología y de química, que con sus clases convencionales, porque lo teórico es difícil a veces de interiorizar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, la difusión de ese tipo de cosas, pues ayuda de pronto a que los diferentes actores traten como de animarse o que se vean un poco como más anuentes, pero es también incierto, digamos, te soy honesto, Paulina, es también algo un poco incierto. Y yo creo que también, bueno, pues en la medida que nosotros podamos, mediante la implementación del programa sistema en una institución, podamos aumentarle el valor que tiene para los padres, para el mercado, para la institución, el renombre, etcétera, pues también, pues poco a poco se van como apuntando, ¿verdad? Entonces yo creo que el abordaje de eso es un abordaje como integral de muchísimas medidas, de diferentes enfoques y de comunicación asertiva y personalizada. Muchas gracias, Paulina y Silver, también por la respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, consulta? No, parece que no. Justo hoy están todos y todas las tímidas. No, parece que no hay más dudas. Bueno, entonces no queda más que agradecer
a Silver por su tiempo, por explicarnos lo que hacen, cómo podemos encontrar la ejecución de la ciencia más cerca de lo que creemos, que eso también es importante de entender. La ciencia no solo está en laboratorios. Ahí tenemos a Pamela, que está con la manita arriba, justo antes de cerrar, ¿viste? Aló, sí que no podía activar el audio. Dale nomás. Hola a todos, ¿cómo están? Me quisiera hacer una consulta respecto a esos kits que ustedes implementaron para esas clases. Em, esos kits, ¿qué posibilidades habría, no es cierto, de que a lo mejor se expandieran quizás para otros lugares, para otros países, ¿no es cierto? Como acá en Chile, para poder también utilizar, o qué crees tú cómo podríamos implementarlo quizás con los recursos que tenemos y hacer este tipo de actividades que ustedes realizan allá? Claro, pues vieras que siempre hemos pensado, digamos, en esa opción de exportar como los kits a otras regiones. Sin embargo, algo que es pues es un reto, ¿verdad? Es el hecho de tener como un pie en el lugar. Es algo que con lo que no contamos. Entonces, aquí, digamos, nuestra experiencia aquí en Costa Rica ha sido compleja porque es una labor de relacionarse con múltiples instituciones, con personas docentes y también como con personas en coordinación de ciertas áreas, por ejemplo, el área de ciencias. Entonces, es un trabajo con múltiples personas y lo que nos falla a la hora de estar en otro país es no tener como esos contactos. Entonces, yo creo que pues lo mejor es conversar, lo mejor es conversar. Si de hecho si alguna persona pues quisiera, ¿verdad? Estuviera como interesada eh, en los kits, pues podemos incluso como analizar, tener una reunión, ¿verdad? ¿Qué sería como lo necesario? Nosotros sabemos como qué necesitamos, ¿verdad? Para poder hacerle llegar los kits. Pero eso también tiene como implicaciones a nivel institucional, por ejemplo, que deben ser como vencidas y creo que solo la comunicación pues puede como llevar eso a cabo. Ahora, eso es, ¿verdad? En el caso de que quisieran, eh, pues vincularse, ¿verdad? Con nosotros y trabajar, digamos, en pro de implementar como como educación STEM. Ahora, yo creo que también, ¿verdad? Eso no debe como impedirles tampoco, ¿verdad? Creo que la idea es como clara, ¿verdad? En la medida que los materiales puedan ser proporcionados, pues eso facilita, ¿verdad? Que chicos y chicas de escuela y colegio pues puedan también experimentar esos hogares. Y más, entonces el reto ahí más que todo es como un reto logístico, ¿verdad? Un reto logístico de cómo preparas vos los materiales para poder hacérselos llegar como a los chicos y que los chicos puedan utilizarlo de la mejor manera. Eh, es algo que cualquiera de las dos estrategias, digamos, es viable para poder como recrear o reproducir, digamos, este tipo de iniciativas. Entonces, yo con gusto, digamos, les dejo por aquí, eh, pues les dejo mi contacto para que puedan como también escribirnos. Me gustaría un montón es como que tuviéramos esta conversación, ¿verdad? Y conversar y conocer un poco como cuáles son tal vez como, ¿verdad? Cuáles serían como las necesidades allá. Yo desconozco, yo no vivo allá, ¿verdad? Desconozco como cuál es el contexto, pero de pronto pues pueda existir también una oportunidad como para colaborar y ayudarles a tratar de implementar este tipo de programas en su labor docente. Con muchísimo gusto. Tenemos a Paulina también que levantó la mano nuevamente. Sí, Sí, perdón, es por el tema del kit, claro, acá en Chile el Ministerio de Educación a principio de año permitió la postulación a los kits STEM, que además tienen como este tema del sesgo de género, de poder derribar ello, pero sí las escuelas básicas nos vemos entrampados, porque siempre lo plantean como de séptimo hacia cuarto medio. Entonces, eso es como lo que yo veo como la dificultad que tenemos hoy en día de poder implementar este enfoque, pero desde pre-kinder.
NT1, TN2, pensando en que los niños puedan formarse ya con esta visión. No encasillarlos, tampoco con el propósito de encasillarlos solo a una elección más adelante de ciertas carreras, que no sea solo ese el foco, sino que, como lo planteabas tú, de generar esta sociedad del conocimiento, pero hoy en día como está y lo que no hemos visto entrampado es esto como que está muy categorizado como a ciertos sectores o a ciertos ciclos de educación y todavía no se hace la bajada a los niveles iniciales. Entonces por eso, Sí, claro, preguntaba también por el tema del kit porque uno implementa ciertos kits con algunas actividades que intenciona, pero quizás se necesita, como se veía ahí, como más amplio, más práctico para la casa en esta situación, en este contexto de pandemia. Ustedes como ya tienen la experiencia. claro, claro. Yo quisiera comentar ahí de que hay algo que, digamos, tal vez es una opinión personal, pero me parece que hay como una subestimación de el público de escuela. Y de hecho mucho de lo de STEM como que se centra en colegio porque pues es como ese público que está como en una fase un poco más, pues más avanzada, tanto en edad como en madurez, como también en conocimientos, y que está pronto a llegar a la universidad si tiene como la oportunidad. Y yo creo que esa subestimación, si bien es cierto, hay personas ¿verdad? Que argumentan y pueden sostener como sus argumentos, yo creo que no ha sido como nuestra experiencia. Nuestra experiencia con personas de escuela eh, ha demostrado que hay un nivel inmenso de curiosidad y también, pues también chicos y chicas son como esponjas, o sea, absorben con una facilidad enorme. Cuesta tal vez un poco, ¿verdad? Como conectar, ese es como un reto a nivel docente, pero una vez conectas, pues entonces es como, es bellísimo porque pues creo que es un público como muy distinto, digamos, es muy distinto, cuenta con otras características y creo que el hecho de esa curiosidad tan elevada también permite como hacer otras cosas que no puedes hacer con personas de colegio. Entonces, esa subestimación para mí es un error, ¿sí? Sin embargo, entiendo completamente ¿verdad? Que bueno, a veces no se puede como abordar todo y se tiene que seleccionar y esa selección se hace bajo cierto criterio técnico o logístico. Sin embargo, como les reitero, ¿verdad? Nuestra experiencia trabajando con niños y niñas de escuela es una recepción enorme. Incluso, bueno, estamos hablando de este kit, digamos, este kit fue como impartido con chicos de escuela y colegio, ¿verdad? Y lo único que cambia de pronto es como la cantidad de conceptos que tienen, que obviamente pues una persona de colegio pues ha atravesado un poco más y tiene un poco más de conocimiento, sin embargo eso no es tampoco una barrera y los experimentos pues han sido súper, súper interesantes, digamos. Nuevamente, por ejemplo, este video que yo les conversaba, ¿verdad? De una persona como de escuela tratando de abordar, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tiene la temperatura sobre el crecimiento? Ya me parece que ahí está todo interiorizado, ¿no? O sea, los conceptos que tratamos de decir, el modelo con el que estábamos trabajando, de la levadura, etcétera, pues esa persona interiorizó absolutamente todo de la mejor forma y más bien plantea, digamos, preguntas que son preguntas que también se plantean en la universidad. Es decir, ¿cómo impacta, verdad, la temperatura, el crecimiento de microorganismos? Es una pregunta de universidad. Lo que cambia aquí es la forma en cómo vamos a experimentar con ello. Entonces, a una persona que subestima, ¿verdad?, de ese público, uno le diría, bueno, pero vea los experimentos que estos chicos están haciendo. De pronto eso les haría como cambiar de opinión, ¿verdad? Y también tiene mucho que ver dónde está la apuesta, ¿verdad? Eh, Creo que también eso es como un debate de política pública, es decir,
Ahorita, pues, justamente esta subestimación lo que hace es que esos tipos de programas, su financiamiento y demás, se enfoque últimamente en público como colegial, pero ¿qué pasa si más bien hubiera como un enfoque de público escolar, ¿verdad? De escuela? De pronto ya para el colegio, pues las personas que avanzan al colegio, pues ya llevarían, digamos, como una serie de curiosidad, de conocimientos, de intenciones completamente, digamos, muchísimo más avanzadas a una persona como colegial convencional. Entonces yo creo que, ¿verdad? Y aquí Rosalind piensa, ¿verdad? A nivel de Rosalind pensamos que mientras más rápido llegue, mejor. Si llegan a la escuela, fenomenal. Si llegan al colegio, pues es oportuno, ¿verdad? Es mejor que llegue a que no llegue. Pero digamos, mientras más temprano en el colegio se podrían hacer como cosas muchísimo más avanzadas. Entonces, pues eso es un poco como mi opinión. No sé si tal vez, ¿verdad? Expande un poco lo que dijiste, Paulina. Esperemos que sí. No, no sé si nos escucha Paulina. Sí, tal. Sí. Oye, ya son las 6 de la tarde acá en Chile. Son las 4 de la tarde en Costa Rica. Queremos darle las gracias a Silver por su presentación. Agradecemos también a quienes estuvieron. Les voy a pedir que, por favor, si pueden prender sus cámaras para dejar registro de este momento, esta participación de Rosalind. Se les voy a pedir, porfa, que prendan las camaritas, solo para la foto. Después la apagan y no hay problema. Ya, pero para poder tomar la foto de quienes asistieron a la actividad. Muchas gracias, chiquillos y chiquillas. Ya, entonces vamos a tomar esta fotografía. Vamos a pedir que pongan su mejor perfil, que la luz ilumine sus rostros de felicidad y de ganas de aprender y de emprender. Y vamos a tomar la foto entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a ir con la otra pantalla porque tengo 2 pantallas de gente. Vamos con el resto. 1, 2, 3. Ya, chicos, muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Silver, nuevamente, y a todos por su participación. Nos vemos más adelante. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias también por la oportunidad, Pablo. No, gracias a ti. Hasta luego, que estén bien.